Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Hoy, 11 de junio del año 2021, el día luego del apagón y todo a raíz de este incendio que se dio en un transformador en la subestación de Monacillo, que dejó sin luz a unos 800,000 abonados en toda la isla, siendo yo también una de las afectadas, al igual que todos ustedes. La verdad que, como dicen por ahí, el PSTD sí se activa porque lo que vivimos con María, pues prohibido olvidar. Así que vamos a estar hablando un poco sobre esto. Hoy Luma Energy realizó una conferencia de prensa, pero quiero hablar con personas que ya conocen el sistema energético y tengo ya en línea telefónica al exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Mili. Buenos días para usted y toda la audiencia de su programa. Gracias por hacer el huequito, que sé que está bastante ocupadito, pero es importante hablar sobre esta situación que ocurrió. Uno mira los comentarios en las redes sociales y muchos dicen no, que esto es un acto de sabotaje. Mirando pues la portada del vocero, no descartan sabotaje. Ya Lautier se expresó y dijo que esto no es sabotaje, que allá hay cámaras. ¿Qué piensa usted sobre esto? ¿Esto pudo haber sido sabotaje? Bueno, Mili, dentro de lo que es posible, pues todo es posible, pero dentro de lo que es probable, ¿verdad? Que es la parte importante y sustantiva aquí, pues es poco probable que alguien ajeno, por decirlo de esa manera, a las facilidades del centro de transmisión de Monacillo haya tenido acceso a esa infraestructura de manera libre. O sea, ese si no es el lugar más custodiado del sistema de transmisión de Puerto Rico, pues debe estar cerca. Para entrar a ese lugar en particular, tú tienes que pasar varios puntos de cotejo, incluyendo guardias de seguridad armados, para entrar a esa segunda verja que resguarda ese centro de transmisión. Tienes que obtener un permiso que se otorga desde el Centro de Control Energético por el supervisor que esté en el turno. Te tienen que dar una orden para entrar. Va a haber gente de seguridad también pendiente. Todo lo que ocurre ahí se graba, tanto en video como en los equipos que supervisan todas las operaciones del sistema. Por lo tanto, es poco probable, y si fue algo así, se va a saber porque ahí está todo documentado, todo grabado en video. Esta mañana, en la conferencia de prensa de Luma Energy que tuve la oportunidad de escuchar, a estas alturas reconocieron que no sabía qué fue lo que provocó esta explosión en la subestación, que ellos estaban enfocados en restablecer el servicio de energía eléctrica. También dijo pues que no habían visto los vídeos, aunque después el secretario de Seguridad Pública dijo que estaban en el proceso de evaluar los vídeos. ¿Te sorprende que a estas alturas, al día de hoy, como que no tengamos una idea de qué fue lo que lo provocó y que no se hayan visto las imágenes todavía? Bueno, Mili, ellos tendrán, ¿verdad?, su propio protocolo de realizar investigaciones, y presumo yo que las expresiones del CEO de Luma deben formar parte de la manera en la que ellos, ¿verdad?, ejecutan su protocolo de investigación. Pero te puedo decir que el personal que trabaja en el centro de control ya debe tener una idea de dónde se originó la avería, y deben estar buscando las causas de la falla ahora, porque como te mencioné, ahí todo se graba. Ahí ellos van a poder entrar al secuencial de eventos que con precisión les va a indicar dónde fue que ocurrió el primer evento y cómo fue que esa avería se inició y se propagó por el sistema de transmisión. Y también van a poder determinar si la protección del sistema eléctrico
operó como corresponde, porque de los videos que han salido publicados, pues uno puede inferir que la protección y los esquemas de protección de ese equipo en particular y de esas líneas no operaron en la velocidad que se requiere, porque el arco eléctrico se sostuvo por demasiado tiempo, y esos sistemas o dispositivos de protección operan en milisegundos. Por lo tanto, el que se haya mantenido ese arco eléctrico por el tiempo que se vio en el video, pues nos da, ¿verdad?, nos indica de que la protección debe ser verificada, y se deben verificar los esquemas de protección a ver si alguno de los dispositivos falló. O sea, porque eso fue lo que ocasionó que la avería se propagara por la red de transmisión y afectara a las unidades generatrices que se protegieron. Ese planteamiento que usted trae es importante, aunque hay quienes han dicho que el sistema automáticamente se protegió, y por eso es que muchas personas se quedaron sin luz. Usted me está diciendo que no operó con la velocidad que usualmente lo haría. Correcto, porque en los esquemas y sistemas de protección del sistema eléctrico, ellos están diseñados de manera tal de que aíslen la avería en el menor tiempo posible. Vuelvo y te digo, eso opera en milisegundos, y aislar el lugar específico o el equipo específico donde ocurre el cortocircuito o la avería, y eso evita que esa avería o ese disturbio que se crea afecte otros componentes del sistema eléctrico, para obviamente evitar daño a la vida como a los equipos. Esa es la función principal de todos estos dispositivos, y el que en el video se haya visto ese arco eléctrico o ese cortocircuito por tantos segundos, pues da el indicativo de que esos sistemas de protección no operaron a la velocidad que corresponde, y deben ser verificados. Igualmente, el sistema eléctrico de Puerto Rico cuenta con un sistema de conservación de subestaciones, de transformadores y de interruptores o breakers. Por lo tanto, ahí también se puede saber con precisión si fue un transformador, como se indica que fue lo que falló, cómo estaba el mantenimiento al día de ayer de ese transformador en específico, y de los interruptores y dispositivos de protección que están alrededor, o que operan en conjunto con ese transformador. Que ahí podemos tal vez llegar a la conclusión que, bueno, lo que ha pasado en muchas ocasiones en otros incidentes, la falta de mantenimiento. Sin duda, como te digo, todos los datos están allí, en el centro de control y en los diferentes departamentos que apoyan la operación del sistema eléctrico y la conservación de subestaciones, transformadores e interruptores. Lo que tienen es que, pues obviamente, como parte de la investigación, entrar a verificar toda esa información, y entrar a verificar el sistema de administración de energía, ver los secuenciales de eventos, ver la secuencia de operación de los relés o dispositivos de protección, y ahí se podrá determinar si todo operó conforme a lo esperado, o, como aparenta, pues no ocurrió así, y por eso la avería se propagó, duró más tiempo de lo esperado, y afectó los generadores o las unidades generatrices que estaban en servicio en la central de San Juan, Palo Seco y en otras estaciones de generación del sistema. ¿Para cuándo, ya que todos los datos están allí, para cuándo más o menos pudiésemos tener una idea de qué fue lo que pasó, utilizando, ¿verdad?, su experiencia cuando estuvo frente a la Autoridad de Energía Eléctrica? Mira, yo te diría que en no más de 2 días adicionales pueden tener ya información preliminar bastante precisa que puedan ofrecer al público. Ahora, una investigación más detallada y más concienzuda de cómo interactuaron todos los dispositivos y componentes de operación del sistema y de protección, y en conjunto con verificar las bitácoras de mantenimiento y de conservación de esos dispositivos que estuvieron envueltos en la avería, pues eso puede tomar un poco más de tiempo, pero eventualmente todo debe estar en no más de, diría yo, 2 semanas como mucho. Pueden tener un informe bien completo, claro, y detallado de lo que ocurrió. Claro, podemos tener algo preliminar tal vez para el lunes y algo más profundo en 2 semanas. Sí, sin duda van a tener ellos tienen la información, o sea, van a poder
determinarlo. Igualmente, los videos también van a ayudar. Esa área ahí tiene unos sistemas de cámaras que todo lo que ocurre está grabado y también va a ayudar en el análisis de lo que ocurrió. El personal que trabaja allí en Monacillos, porque sabemos que Luma ya entró en funciones, las personas que manejan toda esa área allí en la subestación de Monacillos, ¿es personal gerencial? Bueno, el personal ahora bajo ¿verdad? La transición que hubo, pues el personal de transmisión y distribución, subestaciones, protección, todas esas áreas, ¿verdad? Relacionadas con la operación y mantenimiento de la red eléctrica, pues están ahora bajo la jurisdicción de Luma. Igualmente el centro de control energético del sistema eléctrico, que está localizado obviamente ahí en Monacillo, al lado de donde ocurrió la avería en el centro de transmisión, también están bajo la jurisdicción de Luma. Por lo tanto, ¿cómo es que se clasifican esos individuos dentro de la organización de Luma? Pues no sé si son gerenciales o sí, ejecutivos. Lo que quiero llegar o es que ahí no hay personal, ¿verdad? O ya sabemos que Luma está dentro, pero en un momento dado ahí no hay personal unionado o no hay acceso porque eso está bajo custodia de Luma Energy. Sí, de acuerdo a lo que está dispuesto en el contrato, toda esa operación y el site que está ¿verdad? Específicamente donde ocurrió la avería, el centro de transmisión y el centro de control, pues el personal que está trabajando o rindiendo labores en esa área ahora está bajo la jurisdicción de Luma. Eso es correcto. A base de su experiencia, Luma manejó esto bien, porque hay personas que ya tienen servicio eléctrico, pero hoy la persona que está frente a Luma indicaba que para esta tarde ellos esperaban el 100%, ¿verdad?, de los abonados que tengan el servicio de energía eléctrica. Bueno, según he mencionado en intervenciones anteriores, Mili, yo creo que sí, que la recuperación del sistema ha sucedido de una manera adecuada y esperada, dado que aparenta, según lo que ha ocurrido, que no hubo daños adicionales en ninguna de las unidades generatrices ni en ningún otro de los componentes principales del sistema eléctrico de Puerto Rico, ¿verdad? Y de transmisión. Al ser eso así, y ayer entendíamos que eso era lo que aparentaba, pues al confirmarse que eso fue así, pues las unidades pudieron entrar y retornar al servicio, ¿verdad? Escalonadamente, dependiendo del tipo de unidad, pues se toma un poco de más tiempo en poder retornar a producir energía, y eso es lo que ha pues detenido, por decirlo, demorado, de que se tomó pues la noche y la madrugada y mañana de hoy, el que se puedan restablecer la totalidad de los clientes afectados por esa avería. Y pues yo entiendo que sí, dentro de lo que ocurrió, la manera en la que se ha restablecido el sistema y la manera en la que los ingenieros que están en el centro de operaciones de Monacillo han manejado la recuperación del sistema eléctrico y de las unidades generatrices, pues ha sido adecuado. ¿Algo en que hayan fallado, en su opinión? Pues mira, en este momento es bien difícil uno especular sobre eso, porque hay que ver lo que arroja los informes y la información que, como te digo, va a estar allí y que es una información que no puede ser alterada. Por lo tanto, debemos esperar y confiar porque, como te digo, todos los dispositivos que hay allí van a tener la información que se necesita para determinar la causa o raíz del problema y cómo los diferentes componentes del sistema eléctrico y de protección interactuaron entre sí durante la avería. O sea que todo se va a saber, o sea, Sí, aquí no hay forma de que puedan manipular la información porque allí todo está literalmente, hay bitácoras, hay vídeos, hay de todo un poco. Correcto, que toda la información va a estar disponible y eventualmente los ingenieros que están allí, que muchos de ellos, ¿verdad? Yo los conozco, estuvieron antes con la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora están con Luma, yo no tengo por qué dudar de las capacidades de ellos, simplemente hay que darles el espacio para que realicen la investigación que corresponde y de ahí saldrá todo lo que ocasionó y, ¿verdad? Y todo lo que conllevó a que ocurriera esta avería. Claro, y tal vez deja al descubierto algo que se ha dicho constantemente, que es la falta de mantenimiento
¿verdad? En muchas de las plantas. De ahí también saldrá si ese transformador y, como te digo, los equipos de protección, los relés y los interruptores que están asociados a ese componente, ¿verdad? En el centro de transmisión y en otros extremos de esas líneas que estuvieron envueltas en la avería, estaban al día en su mantenimiento, o si no lo estaban. Toda esa información está y ellos la van a poder encontrar sin lugar a dudas. Ingeniero, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho. Cómo no, un placer. Cómo no. Y ustedes escucharon al ingeniero Josué Colón, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, que él dice que es muy poco probable que alguien ajeno haya tenido acceso a esta infraestructura, una infraestructura que está bajo la seguridad de Luma Energy, que está completamente bajo la custodia de Luma Energy. Allí se graba todo, y aquí me están escribiendo muchas personas, también hay pitácoras. Yo recuerdo las veces que uno tenía que realizar entrevistas allí, literalmente el protocolo es bastante, hay varios checkpoints, y allí todo se graba. Así que él me señala que se supone que más o menos en unos 2 días tengamos por lo menos una idea preliminar de qué fue lo que pasó allí en la subestación de Monacillos, y entonces un informe más profundo, ¿verdad? Un poquito más ampliado, más o menos en 2 semanas. Así que es importante que sepamos pues que Luma tiene control de eso. Y entonces me ha llegado un correo electrónico del 21 de mayo del 2021 de José Sepúlveda, director de transmisión y distribución. Desde esa fecha, ya los empleados que no pertenecen, ¿verdad?, a Luma Energy no tenían acceso a Monacillo. Así que es importante saber que desde el 21 no había acceso de otras personas que no fuera Luma Energy, según este memo que estoy mirando aquí, y que los que están conectando a través de radioisla.tv lo van a poder ver. Así que desde el 21 de mayo Luma pues ha tenido ahí, o por lo menos se cerraron esos accesos a cualquier persona. Interesante el detalle que me trae de que los esquemas de protección, el sistema de protección no se activó con la velocidad con la que se hubiese esperado, se tardó. Entonces hay que ver entonces si en efecto fue un transformador. Nada, el tiempo dirá, mucha paciencia, yo sé que no es fácil estar sin el servicio energético, pero nada, ya mismito sabremos qué fue lo que ocurrió. Son las 10:13 y ya tengo en línea telefónica al representante Denis Márquez. Buenos días, representante, ¿cómo está? Saludos, buenos días, Mili, buenos días a todos los radioescuchas. Nada, rapidito, una opinión, ¿qué le parece todo esto que ha ocurrido? Mira, yo creo que lo primero que voy a decir es que el país se merece, si según se le exigía a la Autoridad de Energía Eléctrica explicaciones cada vez que había un evento en este país, me parece que lo menos que puede haber es que digan de manera clara y precisa qué fue lo que sucedió y no crear un ambiente de incertidumbre, incluso desde ayer, y de que cuando utilizan las palabras fallos y avería y luego continúan con otras especulaciones y con otros asuntos, lo menos que se merece el país y que se diga claro qué realmente fue lo que pasó y cuáles son las consecuencias que van a continuar, si algunas, sobre esto, y por qué, sobre todo, por qué sucedió. Vamos a hablar de otros temas, y usted por lo menos se estaba evaluando en comisión y al parecer pasó la votación de la comisión. Una resolución que usted presentó, la 157, buscando proteger los derechos de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si me pudiese abundar un poco más. Mira, esa resolución ayer fue aprobada. Hay etapas con los cambios aquí en la Cámara, en la forma de aprobarse las medidas en comisión. Ahora las medidas van a un asunto que se llama markup o consideración final, que es donde se aprueban las enmiendas si alguna. Esta medida se aprobó sin enmienda y ya lo que falta es que vaya al hemiciclo a votación final. Es una resolución conjunta que yo trabajé para que los 2.900 casos que se han radicado en la Comisión Operativa del Servicio Público con relación a la movilidad de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica se atiende a una comisión especial creada por esta resolución conjunta, con una estructura, con un funcionamiento, con unos oficiales examinadores, con unos comisionados, con una salvaguarda
a todos los derechos de los trabajadores, la protección del interés público por una persona, la protección de los intereses del gobierno también están protegidos, o sea, un balance completo y de que esa forma, de manera acelerada, incluso el día antes que se aprueba, como yo conozco cómo funciona la comisión apelativa, estábamos atendiendo otra medida relacionada con la comisión apelativa y el presidente de la comisión me tuvo que aceptar que allí ahora mismo tienen 8,000 casos. De esos 8,000 casos que tienen, con 7 personas básicamente y un grupo, como de 7 a 15 personas para atenderlo, hay más de 800 casos que llevan más de 10 años sin resolverse y hay como 1,500 casos que llevan entre 6 a 10 años sin resolverse. Eso es, y le acaban la última propuesta presupuestaria. ¿Qué comisión es esa? Representante, disculpe, ¿qué comisión? ¿Comisión apelativa de qué? Del Servicio Público, es la agencia de gobierno que ve las apelaciones de los empleados públicos en Puerto Rico. Y usted me está diciendo que hay 800 casos que llevan 10 años cogiendo polvo sin resolverse. Sin resolverse, y en esa agencia es que se radicaron las 2,900, alrededor de los 2,900 casos de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¡Ay, a rayos! Que son los últimos que llegaron. Por lo tanto, es parte de todo ese proceso que se va a dar. Yo llevo años, aquí hay dos temas. El tema de la comisión apelativa, llevo años cuestionándolo. Como tú sabes, yo fui abogado laboral y yo iba mucho a esa agencia, conozco cómo, antes de ser legislador, conozco cómo funciona y he insistido en el tema y ahí lo discutí de manera enérgica con el presidente de esa comisión, de que no se resuelven los casos, de que la estructura de la forma en que está creada, la ausencia de presupuesto, la ausencia de funcionarios para atender, como a raíz de la crisis presupuestaria, provoca esa desfase que es terrible en dos vías: resolverle los casos a los empleados, pero también proteger el interés público, porque esos casos también tienen elementos de política pública, ya sean despidos, ya sean ascensos, reclasificaciones, y que hay un interés del gobierno también de resolverlo. Aquí me está planteando dos temas, ¿verdad? Uno, lo que está buscando su resolución, pero también me está planteando literalmente está inoperable esta comisión. Y te lo planteo. Bueno, ellos resuelven casos y ahí hay bueno, gente... sí, mijo, pero a suero de brea, imagínate. Claro, yo teniendo un caso allí y esperando 10 años, por amor a Dios. Y yo conozco gente buena que trabajan allí, pero es una realidad terrible lo que está pasando. Y eso me llevó a mí, al ver los miles de casos que se iban a erradicar de la Autoridad de Energía Eléctrica y ver los testimonios de tanta gente sobre su movilidad y el trabajo que se hizo, pues le voy a llamar trabajo de movilidad que hicieron la agencia de gobierno, que en las vistas públicas todavía en abril, mayo no se sabía lo que iba a pasar, que no se cumplió con la ley. Por eso es que yo propongo la creación de esta comisión especial para atender de manera rápida los casos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro, pero no sería una comisión especial legislativa o una comisión especial aparte. No, es creada por ley. Lo que pasa es que es una resolución conjunta que cuando termine con los casos desaparece. Pero es un mandato de ley para crear una estructura especial para atender estos casos. Tengo una pausa, quédese en línea, porque quiero tocar el otro tema y quiero concluir pero entonces hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso sigo dialogando con el representante Denis Márquez, pero también voy a hablar con el director ejecutivo del Centro de Diabetes. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estoy en chisma con el iraquí. Estoy en chisma. Fue a comprar café y se olvidó de mí. Mira, si ustedes vieran la cara de él. No, mira, dice, no digas eso. Está bien. Nada, es que estoy loca por un trago de café. Con esta lluvia, imagínate, señores. Bueno, estamos de regreso. Sigo mi conversación con el representante Denis Márquez. Ayer, por lo menos se aprobó en un markup, o sea que en una comisión se bajó a votación sin enmiendas una resolución que busca proteger los derechos de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y dentro de lo que me estaba explicando el representante, me llama la atención
cómo la Comisión Apelativa de Servicio Público está prácticamente inoperante, no porque los empleados no estén trabajando, simplemente son demasiados casos para la cantidad de empleados que tiene esta comisión apelativa. Pues bajo esta comisión apelativa se ha referido a los 2.900 casos de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que han sido trasladados a otras agencias, que ustedes saben que muchos están en el limbo. Algunos no saben si van a cobrar el 1 de julio, aunque aquí ayer me aseguraba Juan Zaragoza que sí, que ese dinero se va a buscar, aunque no se ha identificado de dónde, y eso le toca al Ejecutivo. Pues básicamente lo que está proponiendo Denis Márquez es crear una comisión especial creada por ley que atienda estos casos de energía eléctrica, y una vez termine con ese proceso, pues entonces se disuelve. ¿Lo resumí bien, representante? Así mismo es. Es creada porque 3 personas no lo iban a poder resolver, pero se crea un panel que se llama comisionado, uno en representación de los trabajadores, uno en representación de la Autoridad de Energía Eléctrica y uno en representación del interés público. Y así ha habido esquemas de resolver casos en el gobierno de Puerto Rico, porque cuando yo era abogado postulé ante foros igualitos que este, pero le añado a la resolución un esquema de oficiales examinadores, un grupo oficiales examinadoras que atienden el caso. Y es importante señalar que verían, porque hay gente que está planteando que la movilidad es ilegal, que la movilidad es no procede en ley, y hay gente que está cuestionando su movilidad también en términos de que no quieren el lugar, y atendería todos esos asuntos. Bueno, pues vamos a ver si en efecto esto baja a la sesión, que se supone que se ponga en calendario para entonces ser aprobado. Sí, exactamente, ese es el próximo paso, y yo entiendo que por lo menos en la Cámara debe estar aprobándose antes que termine la sesión. O sea que ya usted auscultó con su compañero y hay terreno. Sí, no, hay terreno porque número 1 la radiqué. Se hicieron coautores, más de 10 o 12 compañeros de diversas delegaciones de la Cámara. Se le preparó un informe de manera inmediata. Yo colaboré en la redacción del informe. Ya se aprobó. Sé que se va a llevar al hemiciclo prontamente. Y nada, y estaremos en comunicación con María de Lourdes Santiago en el Senado para moverlo lo más pronto posible en el Senado. Hay otro proyecto que también pasó el markup, y es el PDRAC 438, que busca prohibir envases de foam en los comercios. Ese es así, es un proyecto que yo había radicado el cuatrienio pasado, y que un acto de canibalismo legislativo le habían dado un informe negativo, porque a quienes citaron fue a la Federación y la Asociación de Alcaldes, que como tú sabes son unos grandes expertos en medio ambiente, y esos fueron los ponentes, le dieron un informe negativo, un legislador que no hay que recordarlo mucho, de esos que los han visitado de madrugada los agentes federales, y ya no está aquí en la legislatura. Porque fueron tantos que ya uno perdió la cuenta. Claro, uno de esos. Y lo volví a radicar este cuatrenio, y para grata sorpresa la misma comisión lo trabajó, y se llevó a markup y ya tuvo votación, y ahora a insistir en el tema. Este proyecto yo quisiera que fuese con mayor envergadura, mucho más amplio, pero vamos poco a poco trabajando este tema. Va a atender el asunto, hay un periodo de transición, ese periodo de transición y que luego el comercio en Puerto Rico, donde se sirve comida preparada en los famosos platos de foam, vayan moviéndose a alternativas biodegradables que existan en el mercado. Yo he estado en restaurantes, en food truck, en diversos comercios que ya lo están utilizando. Estoy tratando de ser lo más disciplinado posible, y cuando los tengo que usar en mi casa, los estoy comprando, que ya están disponibles también para el público, biodegradables. Y me parece que es un paso, es una pequeña aportación a ser un mejor país y más sustentable. Definitivamente. ¿De cuánto es el periodo de transición? Bueno, yo había propuesto de 12 meses, lo ampliaron a 24 meses, 2 años. El camino, a veces no logramos todos los objetivos, pero nada, vamos a seguir trabajando con el tema, y yo espero poder bajarlo un poco en el proceso.
Deberíamos tocar ese tema de las bolsas que supuestamente se prohibieron, pero esas Sí, bolsas que son... claro, ahí hay un tema, es un tema que podemos hablar, ahí hay un tema de legislación, pero hay un tema también de cultura social y de que la gente... Dios mío. Yo soy uno de los que llevo mi paquete de bolsas al supermercado de manera, y veo gente que lo hace, pero todavía hay un proceso y hay sectores del comercio que están liberados de este asunto. Creo que la gente la usa como bolsa de basura. Claro. Las usan de bolsa de basura y yo, Dios mío, por amor a Dios, o sea, son bolsas, de verdad que deberían eliminarlas, punto, y ya. Claro. Porque no sé si logramos realmente un avance. Representante, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad, cuídese mucho. Gracias, buenos días, saludos. Bueno, igualmente. Ahora pasamos a otro tema y sigo dándole seguimiento al Centro de Diabetes de Puerto Rico. Ayer hablaba con Zaragoza y él me había dicho sobre este tema, que habían identificado o que se iban a poder someter unas propuestas federales para entonces buscar el dinero que necesita el Centro de Diabetes. Para que ustedes sepan, tienen, creo que son 4 endocrinólogos part-time, o sea, no los tienen full-time. Ya no se pueden hacer investigaciones. El punto es que pronto pudiese quedar inoperante si no se asignan los fondos necesarios para que el Centro de Diabetes opere, que atiende a todo el mundo, a pacientes privados y a pacientes de la reforma. Hay que entender que hay muchos endocrinólogos que no están aceptando planes médicos y en particular la reforma. Y por otro lado, también tenemos una escasez de endocrinólogos en la isla. Tengo al licenciado Miguel Bustelo en línea telefónica para hablar un poco más sobre este tema. ¿Y qué le parece lo que me indicó ayer Zaragoza de que están buscando como unas propuestas federales para entonces poder atender este asunto? Buenos días, licenciado. Buenos días, Mili, gracias por la oportunidad de estar aquí y seguir ayudándonos a que el centro pueda continuar operando. Bueno, me dicen que es por propuestas federales. ¿Qué le parece a usted? Bueno, el problema o la situación, ¿verdad? Primero que nada, le damos las gracias al honorable Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y al honorable Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, por todo lo que están haciendo, ¿verdad? Nos acogieron, recibieron la información que nosotros le proveímos, pero el problema de la situación específica con una propuesta es que la propuesta, los fondos no van a estar disponibles inmediatamente y los fondos van a estar disponibles cuando nos aprueben la propuesta, y el centro lleva 8 años, ¿verdad? Trabajando con déficit y estos déficits han ocasionado que el centro, como tú bien mencionaste, cerrara una serie de servicios que son importantes e imprescindibles para la población. Y más aún para aquella población que no tiene un plan médico o que el plan médico que tiene es plan de reforma. En ese sentido, pues si el dinero no llega inmediatamente a principios de julio, pues el centro continuaría operando con déficit hasta tanto y cuanto lleguen estos fondos, y los programas que han cesado por los últimos 8 años, como la agenda investigativa, la educación y la prevención a nivel de la isla, para estos pacientes, que es bien innecesaria, pues la prevención es sumamente importante para evitar que los pacientes desarrollen la condición de diabetes, y aquellos que la tienen, pues que sepan cómo manejarla. Y aquellos programas de educación a poblaciones específicas, empleados públicos, personal que vive en vivienda pública y otros programas que el centro llevaba a cabo, todos ellos cesaron, incluyendo la clínica de servicios dentales que atendía a 2,000 pacientes al año. Poblaciones que padecían de diabetes y como consecuencia de la diabetes tenían problemas con su dentadura, pérdida de dientes y un sinnúmero de otras situaciones. En fin, esta ayuda será bien recibida, pero aquí lo importante es el timing, ¿verdad? ¿Cuándo va a llegar? Si va a llegar a tiempo y si el centro va a poder continuar operando. Eso es lo importante de todo esto. O sea que las propuestas federales no van a resolver la situación, además que es un proceso burocrático que se va a tardar mucho. Puede ser que eso sea así. O sea, una propuesta federal, cuando tú la sometes, puede tardar meses en que sea aceptada, y entonces así mismo tardarían los fondos en llegar, y entonces esta propuesta sería, los fondos serían enfocados a una rama específica, no todas las situaciones que tiene el centro. Y además, estas propuestas, la gran mayoría de las veces no cubre el 100% del costo.
Y entonces el centro no cuenta con una estructura para hacer propuestas federales ahora mismo. O sea, nosotros no tenemos la estructura para poder llevar a cabo todo el proceso que conlleva una propuesta federal y el tiempo para poder esperar los meses que tome esta propuesta en llevarse a cabo, en ser sometida y aprobada. Sí, que ustedes como quieran necesitarían que se les asignen los fondos acá. Sí, nosotros necesitaríamos que se nos asignen los fondos que le solicitamos a... Que son 2 millones. Son $2 millones y esos 2 millones nos ayudarían, como bien mencionaste tú, ¿verdad?, a retener los médicos que tenemos, los 4 endocrinólogos que tenemos, contratar 3 o 4 endocrinólogos adicionales. Esto nos permitiría aumentar de 5,000 pacientes a 13,000 pacientes en meses, poder atender 13,000 pacientes diabéticos de 5,000 que estamos atendiendo ahora mismo. Reiniciar un sinnúmero de clínicas de endocrinología, de cardiología, dental, para atender las condiciones concomitantes a la diabetes. O sea que verdaderamente el centro necesita urgentemente que le asignen los fondos. Urgente, esa es la palabra. Licenciado Bustelo, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad, cuídese mucho. Gracias, muy amable. Cómo no, el licenciado Miguel Bustelo, director del Centro de Diabetes. Hacemos una pausa y al regreso dialogamos con el secretario general del PNP. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Tengo previsto ya mismito entrevistar a Carmelo Ríos si contesta el celular. Esperemos que sí. Nada, sigue intentando por ahí a ver si él aparece. Mientras tanto, voy a resumir un poco la entrevista que le realicé al ingeniero Josué Colón, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, sobre este apagón y el fuego que surgió ayer en la subestación de Monacillos y que más de 800,000, ¿verdad? 800,000 abonados se quedaron sin el servicio de energía eléctrica. Él me comenta que él dice que es poco probable que alguien ajeno haya tenido acceso a esa infraestructura, refiriéndose a Monacillo. Porque ahí hay varios puntos de cotejos, hay que solicitar unos permisos, tener una orden de entrada, todo se graba en vídeo y hay unas bitácoras sobre todo a aquella persona que va de visita. Que ya se supone que Luma Energy tenga una idea de lo que pasó. No obstante, me reconoce que hay que darle como unos 2 días adicionales para tener claro qué fue lo que ocurrió, si en efecto fue una avería y si fue en el transformador como se ha planteado. Entonces, dentro de 2 semanas debemos tener como un informe sobre lo que realmente pasó, algo más profundo. Entonces, las cámaras van a decir, sabe, todos los datos, él me dice, todos los datos están allí. Ellos tienen toda la información para saber qué fue lo que ocurrió. También me destaca que el Centro de Control de Energía y también esa infraestructura de Monacillo, todo está bajo Luma Energy, y hay un memorándum que se ha estado, por lo menos un correo electrónico que se ha estado divulgando, donde claramente se demuestra que desde mayo ya, ¿verdad?, el que no estuviese con Luma Energy, por lo menos se había ya restringido el acceso a Monacillos. O sea, desde el 21 de mayo, José Sepúlveda mandó un correo electrónico, José Sepúlveda, director de transmisión y distribución, mandó un correo básicamente informando que a partir de ese día, específicamente a las 4 de la tarde, no iba a haber acceso a esa zona. Está todo lo que tiene que ver con Monacillo, pues está bajo Luma Energy, bajo estrictas medidas de seguridad. Y digo todo esto porque sé que hay personas que están pensando que pudo haber sido sabotaje, aunque Josué Colón dice, bueno, yo lo veo poco probable y no cree que haya sido sabotaje. Para eso entonces hay una investigación en marcha, tanto de las autoridades locales como las federales. Así que, ¿ya lo tengo en línea? Ah, mira, ya. Mira, termino esto aquí y voy con Carmelo. Nada, básicamente, y otro dato que me dijo Josué Colón, el ingeniero,
él le llamó la atención que el mecanismo de protección que tienen, ¿verdad?, estas subestaciones no se activó, o por lo menos no operó con la velocidad que usualmente lo hace. Hay estos mecanismos de protección que cuando surge un accidente, pues automáticamente se activan. Él dice que se tardó, que no fue lo rápido que tenía que activarse. Así que, nada, el tiempo dirá. No obstante, también reconoció que Luma Energy pues restableció bastante rápido gran parte del servicio. Luma Energy ha informado que hay 36,000 clientes sin el servicio de energía eléctrica y ellos prevén que para las 6 de la tarde de hoy se pueda restablecer el servicio en su totalidad. Veremos si en efecto es así y ojalá, ¿verdad?, que se dé, porque la gente es la que sufre ante la falta del servicio de energía eléctrica. Ya tengo en línea telefónica al senador Carmelo Ríos, quien a su vez es secretario general del PNP. Buenos días. Buenos días, Timili. Buenos días, pueblo de Puerto Rico. No, tú estabas. Viernes lluvioso. Pues yo estaba en todos lados. Sí, y no, ahora ya voy veo. y voy ahora de camino a La Acerola, que es una comunidad en Toalta. Ay, ya me enteré que le van a dar los títulos de propiedad. Qué bueno. Después de casi 30 años esa comunidad organizada, los vamos a legalizar. Van a poder empezar a pagar luz, que muchos de ellos querían pagar luz. Claro, pero no estaban conectados ilegalmente, pero eso no es culpa de ellos. Bueno, hay responsabilidad compartida. Bueno, pero mío, si a ti te dan la uno lleva en oportunidad de corregir. yo visité esa comunidad tras el paso de María. Yo no lo culpo. Uno, pues, si llevan ahí años viviendo, pues ellos resuelven. Sí, y pues son los mejores electricistas. Luma debe contratarlos porque de un poste, de un palo vivo, te montan un poste. Mira que después Luma va allá y les quita la conexión. No, ya los vamos ya se está haciendo un esfuerzo bien genuino y qué bueno, me alegro muchísimo. Y es la primera de muchas comunidades, Mili, en San José va a pasar lo mismo, en el sur de la isla, porque tenemos una medida bien agresiva del gobernador que sale pública y te la adelanto, donde vamos a hacer el expedito en la titularidad y vamos a bajar un montón de los términos, que es lo que impide que ellos puedan tener un título de propiedad. Y eso es noticia para la semana que viene, muy posiblemente. Ay, pues ojalá que así sea. ¿Qué le ha parecido todo esto que ocurrió en la mañana, ¿verdad?, en la tarde de ayer, debo decir, y que pues todavía se está tratando de corregir con lo de Pues energía mira, eléctrica? yo creo que ha sido una buena entrevista de emergencia de Luma, que no es otra cosa que nuestra gente un poquito más organizada dentro de un proceso de privatización. Han fallado malamente en comunicación, porque a pesar de que yo creo que la opinión pública los apoya, y ya no es un hecho de si Jaramillo, Utiel, al principio era el hecho de sabotaje. Yo no creo que eso esté ahí presente. ¿Entiende que no? Bueno, no tengo ni los elementos para sí ni no. Pero sí te puedo decir que la mente cuando pasó, gracias a la desatinada estrategia de Utiel, de amenazar, de decir que esto puede pasar, pues mucha gente le adjudicó la responsabilidad a ellos del saque. Pero responsablemente, aunque uno no esté de acuerdo con el modelo de ellos protestar, no puedo decir que fueron ellos. No, si quien controla eso ahí es Luma, ¿sabe? Allí no por hay eso. Yo me imagino que usted ha ido a Monacillo y para entrar ahí, Sí. eso es como un Secret Service. Claro, entonces por eso yo no puedo salir hoy y porque estemos en contra de cómo Jaramillo ha hecho las cosas, adjudicarle algo que yo no puedo probar que es él. Eso es irresponsable y politiquero. Ahora bien, viéndote dicho eso, Luma, yo cuando pasó, pensé como muchos puertorriqueños, sabotaje, y pensé que iba a estar 3 días sin luz en Guaynabo. Pues yo vivo en los famosos bolsillos, de esos que parece que hay muchos en Puerto Rico. Y a las 2 horas, 3 horas, 4 horas, me llegó la luz y dije, qué bueno, pasó. Claro, eso es una buena entrevista de que a pesar de que hay una expectativa de que Luma tiene menos empleados de lo que debería tener, en el proceso de reclutamiento están, pues se pudo controlar, no hubo 2 o 3 días sin luz. Eso es bueno. Donde fallan ellos es que no tienen comunicación, no tienen un portavoz, no tienen alguien que no sea el presidente, que con un traductor prestado, porque ni siquiera se dedica a ser traductor, pues de momento es el que está notificando, y tiene a personas como Josué Colón, que sabe muchísimo, tienes un senador que trabaja en la autoridad, que se ha convertido en famoso porque era uno de los que estaba dando información a la prensa, y es muy articulado, ocupando espacios que se supone que le toquen a Luma. Pues, no me toca a mí. Entonces, no le toca al gobernador. la falla entonces, en su opinión, ha sido en la comunicación. Sí, son fatales, en comunicación han sido fatales. Es como que una comedia de errores. Y yo creo que lo van a resolver.
Pero eso es sencillo. O sea, lo más difícil es mantener un sistema que sabemos que está colapsado, mantener un sistema que sabemos que no es el más moderno. Bueno, Sabemos porque también que lo vamos a dejaron en el modernizar. olvido si no le daban mantenimiento. Claro. Y eso era culpa de la gerencia. No lo es. Por eso es que llegó la discrepancia de un lado y del otro. Ahora bien, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Pues ellos tienen como que ese momento a favor de ellos, pero no pueden acostarse temprano pensando de que todo esto está resuelto. Hay gente con mucha expectativa, los apagones siguen, no es una cuestión de generación, es una cuestión de transmisión. Y ellos tienen que ser honestos y decir, miren, yo cogí este sistema que es un empate, y va a ir unos chavos que vamos a hacer esto, y vamos en 5 años, usted va a tener un sistema que no tiene que enviarle nada a la Florida. Y hasta quizás por la eficiencia, porque no es porque el precio del petróleo sube y baje, eso no lo podemos controlar. Por la eficiencia vamos a poder quizás hasta bajar los costos de la energía. Mire, que tengo varios temas. ¿Por qué se oponen a la medida del crédito del trabajo? ¿Cuál fue el FOS? Sabemos que se hizo como un proyecto sustitutivo con unos cambios a diferencia del gobernador, pero se ve que, según lo que estuve leyendo y lo que me ha explicado Zaragoza, son buenos cambios. ¿Cuál es el problema? ¿Que fue Zaragoza quien hizo las enmiendas y no se siguió el del gobernador? Yo distingo al compañero Zaragoza porque él tiene su expertise, claro. y él parte de una buena fe. Aquí lo que pasó fue que la senadora Padilla, que es nuestra senadora de más experiencia bregando con asuntos de Hacienda, levantó un cuestionamiento legislativo, no de eficiencia, diciendo, bueno, hay que unas enmiendas, el proyecto es del gobernador, no es de Zaragoza, tampoco es mío, es del gobernador. Uh-huh. El gobernador lo envía como administración y se le pone el nombre de los senadores de la administración. Pero hay senadores como Zaragoza que están en el concepto, y Zaragoza lo que hizo fue que atemperó lo que el gobernador puso al sistema federal. Basado con un poquito de... Quédese en línea un segundito, que tengo que irme a la pausa, porque se lo voy a ir aquí, tú sabes cómo se pone, tengo que seguir instrucciones. Ese es el único que me manda aquí. No, relando. Son las 10:50, hacemos una pausa y al regreso continuamos el diálogo con el senador Carmelo Ríos. Próximo en Radio Isla 1320. Sigo dialogando con el senador Carmelo Ríos y secretario general del Partido Nuevo Progresista y mi panel de periodistas. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 10:55 de la mañana y sigo en comunicación con el senador Carmelo Ríos. Nos quedamos con el tema del crédito por trabajo. Fue una medida que mandó el Ejecutivo y pues nada, se hicieron unas enmiendas, pero nos quedamos ahí porque leía en el periódico El Vocero de hoy como que habían ahí unas diferencias sobre si la medida era del Ejecutivo y entonces que Juan Zaragoza estaba haciendo unos cambios. Bueno, retomamos el tema. Pues mira, Mili, no hubo más diferencia que no sea que la compañera Migdalia Padilla plantea de que las enmiendas no cambiaban el propósito de la medida y que pues el alcohol legislativo, cuando tú no cambias el propósito de la medida, no es un sustitutivo. Porque el hecho con el sustitutivo es que pierde autoría, literalmente la autoría, y no cuenta para la productividad legislativa. Y tú sabes que para los legisladores una de las cosas que te evalúan es qué tan efectivo ha sido, qué legislaciones de envergadura, y si tú vas a buscar el récord mañana, al ser un sustitutivo, pues no se le da crédito al Ejecutivo. De hecho, las noticias por eso recogen que hasta parecería una medida de Zaragoza. No lo es. Tampoco es que Zaragoza está ajeno a la medida, porque él la enmendó y nosotros votamos a favor de esas enmiendas. O sea que es un hecho bueno, de un debate bueno, con un tecnicismo que quizás distrae, pero no cambia el propósito del gobernador, que era que atemperemos, que demos un crédito por el trabajo, cosa que en Puerto Rico no pasa con todo el mundo, a menos que usted no llene una planilla federal, y que puede representar, Mili, alrededor de $6,500 o hasta $6,500 de crédito a una familia, que eso es una diferencia bien grande. Sí, no, de verdad que él cuando me lo explicaba, de verdad que es bueno. Que entiende, yo sé que usted está en el Senado, no en la Cámara, pero en la Cámara tengo entendido que sí, que la cosa está libre para entonces ser aprobado y luego que el gobernador lo firme. ¿Usted entiende que el gobernador firmaría un proyecto como este? Sí, el gobernador, yo hablé con él ayer, y de hecho, una de las preguntas que se le hizo a Fortaleza, que es como le conocemos,
si estaban de acuerdo con las enmiendas. El gobernador dijo, sí, eso es una buena medida, me gusta lo que está pasando y yo la voy a firmar. Así que está el camino libre. Esperemos que esto no sea motivo para que el representante Hernández y presidente de la Cámara ahora tome otro rehén más, porque recuerda que él está en eso de coger rehenes y impedir que muchas cosas pasen. Aprovecha cada minuto para caerle encima. Bueno, pero es que se lo merece, Mili, porque es que dime si no es correcto que él lo que ha hecho es secuestrar medidas para conseguir fines ulteriores que no tienen que ver con las medidas. Y eso ha sido por lo menos por los primeros 6 meses, ese ha sido su trademark. Y la cosa no es que lo haga, es que se siente orgulloso de que lo está haciendo y nadie se indigne. Ese es el problema, no es que él lo haga, es que se lo aplauden dentro del Partido Popular, mientras Puerto Rico tiene 24 medidas, Billy, por ejemplo, la medida de que las personas retiradas puedan volver a trabajar, sin tener muchas de las penalidades que tienen. Tú sabes que tú te retiras, y con esto las pensiones, no necesariamente pues uno puede vivir con eso bien, porque tú haces un contrato con el gobierno, le dices, yo voy a aportar un plan de retiro, cuando yo me retire que ya no produzca tanto, mis gastos han bajado, y puedo vivir cómodamente, quizás con las casas saldas, vivir o pagar mis medicamentos por lo menos. Ahora pues esa ecuación se ha invertido, los planes colapsaron y de momento tú ves a alguien de 66 años, fuerte, capaz, que pensaba que se iba a retirar, que ahora tiene que volver por lo menos con un part-time o a trabajar. Y puede hacerlo por 5 años a lo que estabiliza sus funciones. Pues la ley no es tan clara y no ayuda mucho a que eso pase para el gobierno. El gobierno te retiraste, no puedes volver para acá. Y a nosotros nos hace falta gente con experiencia. Vamos a poner el ejemplo de los senadores. Un senador que se ha retirado hace 3 años, que ahora de momento dice, ¿sabes qué? Yo puedo darle 5 añitos a Luma, o puedo irme a trabajar acá o allá. Pues lo podemos hacer y podemos tener esa experiencia con esa capacidad todavía para poder no tan solamente ayudar a esos retirados, sino que está estancada dentro del secuestro de David, y como esa hay 24. Algunas están en el Senado, pero yo voy a ser, como siempre he tratado de ser, justo. Aunque José Luis ha sido lento en los nombramientos, para mi gusto, pues tengo que decirte que ha bajado varios nombramientos. Muchos se van a quedar y será motivo de análisis. Pero tampoco es que ha habido una inmovilidad como la vemos en la Cámara. O sea, en el Senado se están moviendo las cosas, quizás ahora con una velocidad un poquito más rápido, no son súper rápidos, y hasta tienen a Pedro, el gobernador, en una encrucijada si gobierno por decreto, que es lo que mucha gente le está pidiendo, o si seguimos el método tradicional del balance de poderes de Cámara y Senado con un gobernador, que es lo que sería lo lógico y lo ideal. Senador, ¿qué va a pasar con los delegados? Ya tanto Jesús Santa como Zaragoza me dijeron ayer que eso no estaba contemplado en el presupuesto que ellos evaluaron. ¿De dónde se va a sacar el dinero? Bueno, si le preguntan a Jesús Santa y Zaragoza, tampoco evaluaron el presupuesto, el aumento de los maestros y de otras, de la trabajadora. Entonces están por ahí en un rampage o en una media tour diciendo que tampoco evaluaron el presupuesto de los que adquirieron de la autoridad hacia las agencias. Eso tiene una explicación y la Junta le ha dicho más de 2 veces, y no están siendo honestos en ese análisis, de que la Junta va a hacer unos ajustes para darle esa cantidad de dinero, porque no sabíamos cuántos eran los que se iban a mudar de un lado al otro. Ya tenemos esa cantidad y la Junta va a proveer ese dinero. Ok, ¿de dónde va? Ya que me trajo ese tema, pues es importante, ¿de dónde va a salir el dinero para pagarle a los empleados de la autoridad que han sido trasladados a otras agencias? Como tú sabrás, la Junta tiene alrededor de 17 billones, yo creo que es un poquito más, de 17 a 18 billones, con B de bueno, billones que están destinados para el pago de la deuda. Esto se venía acumulando desde Alejandro García Padilla, que empezamos a ver impago, pasó con Ricky y Wanda, y pues ahora con Pedro. Se va a hacer a pagar la deuda una vez se reestructure. Y lo que se va a hacer es que se va a estipular dentro del plan de gastos del gobierno con los ingresos y con unos fondos federales que ahora tenemos que antes no estaban disponibles para poder cubrir esos gastos por ley. Lo que pasa es que los fondos federales no son recurrentes. No lo son, pero tú los necesitas por lo menos para, si yo no puedo, por ejemplo... Pero eso es responsable de tener la esperanza en fondos federales cuando no son recurrentes. Déjame explicártelo un poquito mejor, pero sin complicarlo mucho. Si tú tienes, por ejemplo, 202 millones de dólares para reconstruir carreteras y lo ibas a usar del fondo general, y ahora tienes fondos federales para hacer eso, pues tú lo que haces es que esos 200 millones que tenías destinados para reconstruir carreteras,
pues ya no los tienes que gastar de fondo general porque ya los tienes a nivel federal. Y eso es una obra de una vez. Pues esos 200 millones utilizar. Esto es un ejemplo, esto no es una cifra. Pasar entonces para cubrir deficiencias, como quizás este gasto imprevisto que era los empleados que estoy moviendo de punto A a punto B. Y así por el estilo, el gobierno siempre ha sido bien dinámico, Mili. Claro, pero entonces, además de los fondos federales, ¿van a sacar de esas partidas que estaban destinadas para la deuda para pagar entonces a esos empleados? Lo que pasa es que en ese fondo de la deuda ha crecido mucho más del pago de la deuda de lo que se planteaba, porque el gobierno, atípicamente, estamos siendo más eficientes en el gasto y estamos recogiendo más. Tenemos la mayor venta de automóviles, la economía de la construcción, no hay mano de obra suficiente. No es que estemos fuera de un problema de depresión económica, pero la especulación es a tal nivel que por eso tú ves que los restaurantes están llenos, esta inyección de dinero, aunque sea pero artificial. Para entenderlo, le voy a resumir, senador, el dinero para los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica trasladados a otras agencias van a salir de unos fondos federales y van a salir del fondo de la deuda. No, van a salir del fondo general. Claro, pero me comentó ahorita, espérese un momentito, pero me comentó ahorita que tenían unos fondos federales que iban a utilizar que no son recurrentes. Sí, pero esos fondos federales es para lo que te expliqué, para obra permanente, que yo no tenía como gobierno presupuestada para usarlo de fondo general, que es el fondo del presupuesto de 10 billones. Entonces, si yo tenía que usar, por ejemplo, 200 millones, como te explico ahorita, para carretera, del fondo general, pero ya tengo fondos federales para hacerlo, pues yo puedo liberar esos fondos, esos 200 millones del fondo general. Así que lo que estoy haciendo es lo que se hace con los presupuestos, tratando de liberar partidas que sean eficientes y después del otro año, como tú sabrás, los presupuestos se hacen de año a año. Hay planes fiscales que pasan del año, pero el presupuesto depende mucho de unas variables que ni tú ni yo las podemos proyectar con certeza, a menos que no sea un historial, que ahora mismo no tenemos un precedente como este, donde hay un dinero entrando, donde hay una economía moviéndose, y que pues, tenemos a ver, porque aparentemente estamos recogiendo más dinero de lo que se pensaba que ¿Cuánto de fondo general va a salir para eso? A esa parte ahí, Mili, va a salir lo suficiente para poder pagar las obligaciones de la ley que aprobó la pasada legislatura del PNP para garantizar el empleo y que nadie sea despedido. O sea, ¿cuánto es eso? Pues depende de cuántas personas se queden, porque ahora se está dando, Mili, algo que no se planteaba. Gente que se fue para el gobierno, que no quisieron estar con Luma, ahora están virando para atrás y están diciendo, ¿sabes qué? Ya yo tengo un amigo mío allá en Luma, me dice que me están tratando bien, le están pagando más, y están en lista de espera para ser reincorporados o absorbidos por Luma. Hay como 300 o 200 de esos, de los cuales hay como 80 a 100 senadores, según la información que yo he recibido. ¿Quién les dio esa información? Yo estoy hablando con gente de Luma, bueno, y repito, yo no trabajo para Luma, ellos están haciendo un pésimo trabajo en comunicación. Estas son informaciones que ellos deben de hacer públicas, donde hay un montón de senadores que han dicho, ¿saben qué? Yo, mandarnos para DITOP, me ha pasado mucho esto, no me gusta donde estoy en DITOP, me voy para hacer lo que yo me gusta hacer. O sea, que lo que me está diciendo usted es que hay una lista de espera de personal de la Autoridad de Energía Eléctrica, en su mayoría de celadores, que ya se quieren ir con Luma. No mayoría, hay mezcla. Pero hay un número significativo de personas que dijeron, estamos en la lista porque no cogieron la ventana primero, donde dijeron, vénganse para acá. Estos son de los que dijeron, no voy para donde tú vas, y me voy quedando en el gobierno, y ahora hay muchos que lo están repensando, y están diciendo, ¿sabes qué? Ponme ahí, voy para Luma. Por las razones que sean, cada cual tiene una razón, y yo comprendo a aquellos que no se fueron, porque a lo mejor tenían 28 años de servicio, 27. Bueno, lo que pasa es que si no se orienta bien a las personas, pues ya usted sabe. Pero vamos. Pero eso es una responsabilidad compartida, porque recuerda que la UTIEL decía, no vayan a las orientaciones, y cuando Luma fue a orientar a varios sitios, tú reportaste varias veces que lo sacaron a puño y patada. Así que fue autoinfligido de alguna manera también. Ok, pero me asegura entonces que el dinero sí va a aparecer y sale del fondo general. Ahora, los delegados, los chavos no hay para eso, y la información que tengo es que la Junta no va a dar luz verde a eso. Bueno, pues esa información no es la que yo tengo. Ajá, ¿cuál usted tiene? Porque mira que la mía es buena. Bueno, pues yo estoy diciendo que no. Pero estoy diciendo que por lo menos el gobernador ha sido claro, que eso va, que es él después de todo la persona que está a cargo del presupuesto. Porque la legislatura lo que hace es evaluar el presupuesto. Claro, pero la Junta después dice si sí o no. Sí, y bueno,
es antes y después. Se somete el plan fiscal antes, la Junta lo aprueba, y luego entonces con las variables que existen dentro de los gastos comprometidos, se establece. Esto es una partida de $1 millón. 1.1, algunos plantean. Se está trabajando el reglamento, ya Carmen Feliciano lo tiene bastante adelantado. Ellos se reportan el 1 de julio. Esta semana ellos están cogiendo el adiestramiento que es requisito para poder enfrentarse. Vamos a tener un miembro te lo digo aquí en primicia, un Shadow Member of Congress de Washington, D.C., que va a viajar a Puerto Rico para hablarle. Tenemos varios representantes y congresistas que van a estar intercambiando con ellos impresiones, porque esto es como una misión. Tú tienes que saber para dónde vas, cuáles son las reglas, cuál es la etiqueta, y aunque la inmensa mayoría de ellos sí saben, porque tienen experiencia previa, tiene que ser un equipo y tiene que haber esa conexión, y como único se logra, Ahora, pero es un adiestramiento común. Dentro de esos delegados va a estar Ricardo Rosselló. Así es. Ricardo Rosselló, como tú sabes, Pese a que, bueno, yo sé que hay dos issues distintos. El issue de él sobre su voto, que pues que no sería contabilizado, pero pues sí, ustedes como quiera lo van a hacer, o sea, se queda él como delegado. De hecho, no es ni el PNP, es la Comisión Estatal de Elecciones que lo certifica, porque... Claro, pero es que él no vive en Washington, él vive en Virginia. O sea, él no está cumpliendo entonces con esos requisitos que se habían establecido. Los dos requisitos, Mili, era o vivir en Puerto Rico o en Washington, D.C. Pues pero él plantea que su domicilio, que es el ánimo de tú volver, el ánimo revertendi, es un término legal. Él plantea, y hasta ahora no ha sido rebatido, de que él tiene residencia en Puerto Rico. Y Nelson... Él no toca este país hace tiempo, y él mismo lo dice en una entrevista, pero entonces él reside aquí. Pero ¿sabes qué, Mili? Vamos a analizar esto en contexto. Aquí, residente de Calle 13, no residente. Calle 13 planteó de que él iba a votar en Puerto Rico, hasta sacó una tarjeta, como todo el mundo sabe que él vive en Nueva York o en Argentina. Gigi Fernández hizo el mismo planteamiento y hubo dos varas. Para René Calle 13 nadie levantó la bandera, de hecho hasta la aplaudieron y dijo, vamos a cambiar el gobierno. Y algunos hicieron una Pero gran René fiesta. tiene residencia aquí. Bueno, él vive por su trabajo fuera de Puerto Rico. Y entonces, para Gigi Fernández... Síguelo en las redes para que veas un poquito más de que sí, a veces se no, pasa. yo sé que en 3, 2, 1 va todo el mundo a caerme encima, porque pues cuando No es caerle encima, es que bueno, yo lo sigo en las redes y a la verdad que en muchas ocasiones sí está aquí, sí viaja, claro que sí, tampoco no podemos tapar el cielo con la mano. Pues está bien, pero el planteamiento, fíjate que el trato es desigual. Gigi, nada que ver, Gigi iba a comprar una casa aquí. Pero el trato es desigual, a Gigi la de descubrir. Pero el punto es... Ok, Ricardo Rosselló se va a quedar como delegado porque él está argumentando que él tiene residencia aquí. Sí, ese es un argumento que no ha sido rebatido, a pesar de todas las impugnaciones, y el voto del pueblo está ahí. Eso, aquellos que no piensan igual a los que votaron por Ricardo Rosselló, pues debieron haber ido a votar. No votaron, y la democracia se cuentan los que participan, no los que opinan. Bueno, pero nada, el punto es que sí, que él está contemplado dentro de los delegados. Y va a coger el adiestramiento, y van a ser certificados, van a ser juramentados. Eso es un anuncio que va a tener que hacer el gobernador. Y cuando se juramenten, toman en funciones como cualquier oficial electo. ¿Cuándo se juramentan? Eso es un anuncio que el gobernador hará en su momento. Obviamente antes del 1 de julio. Antes del 1 de julio, ellos se reportan. Ahí ya por lo menos, sé que el 22 de junio hay reuniones prehechas de algunos de los, creo que Soledad Abuso va a estar por Washington. Ricardo Rosselló creo que se está reuniendo con algunos miembros del Congreso ya. Lefran Fortuño aparentemente es el primero que se va a mudar full time a Washington, D.C. Mayita Meléndez y Elizabeth Torres, tengo entendido que su decisión es trabajar desde Puerto Rico y viajar, como hacen muchos congresistas. Y cada uno declarará cuál va a ser su agenda dentro de la agenda común, porque cada cual trae una fortaleza diferente. Y así por el estilo, Melinda Romero ya ha dicho que va a trabajar desde Puerto Rico, pero va a viajar lunes a jueves o dependiendo de los eventos que tenga. Y va a haber buenas noticias para el movimiento estadista y para Puerto Rico que quiere la igualdad. Bueno, vamos a ver. Senador, gracias por haber entrado aquí. Se me cuida mucho. Gracias a ti por la oportunidad y que salga el sol. Ay, sí. Pronto. Bueno, senador, cuídese mucho. Y ustedes escucharon al senador del Partido Nuevo Progresista y secretario general del PNP. Obviamente, antes del 1 de julio se van a juramentar
los delegados de la estadidad. Y obviamente pues ahí está ya contemplado Ricardo Rosselló. Nadie ha objetado que no viva en Puerto Rico. Él argumenta que sí, que tiene residencia en Puerto Rico, aunque todos sabemos que vive en Virginia. Así él mismo lo dijo en una entrevista. Cosas que vemos. Bueno, son las 11:13 y le doy los buenos días al doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Buenos días, Mili, a ti y a toda tu radio audiencia. Estamos muy bien, gracias. Y gracias por su paciencia, que estos temas políticos, ya usted sabe cómo es la cosa. Lo entiendo perfectamente. Vamos a hablar porque el observatorio está haciendo una convocatoria para trabajadores a participar en un estudio sobre situación laboral en Puerto Rico durante la pandemia esta del COVID-19. La verdad que me parece interesante que vayan a hacer un estudio sobre esto. Sí, Mili, este es un estudio de seguimiento. Nosotros hicimos un estudio en el 2019, entre el 19 y el 20, que se llamó Trabajo Decente o Precariedad Laboral, una aproximación a la situación de los trabajadores en Puerto Rico. Uh-huh. Pero eso fue antes de la pandemia. Exacto, este estudio, el de ahora, ¿verdad? Pues se llama La Situación del Trabajo desde la pandemia del COVID-19. Y un poco nuestro interés es comparar, ¿verdad?, cuál era la situación de los trabajadores antes de la pandemia y durante la pandemia, además de auscultar aquellos arreglos y cómo los trabajadores han sido afectados con el paso de la pandemia. ¿Sabe? Entonces, pero necesitan personas que participen del mismo. ¿Cómo las personas, cómo sería el proceso? Oriénteme un poquito sobre eso. Sí, nosotros hemos diseñado un cuestionario en línea que la forma más fácil de acceder a él es a través de la página web de la Pontificia Universidad Católica, www.pucpr de Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.edu. Repítamela de nuevo. Sí, www.pucpr.edu. edu. Okay. Y en la página entonces allí bajan a la sección inferior derecha y allí entonces hay un enlace al cuestionario, un cuestionario de algunos 10, 15 minutos y aportará muchísimo para nosotros llegar a conocer este fenómeno y de allí entonces poder compartir esto con los formuladores de políticas públicas en el país, sobre todo las políticas laborales. Y eso es lo importante de estos estudios que se realizan para entonces cuando uno va a tomar, o quienes toman las decisiones políticas en el país, especialmente cuando estamos hablando mucho recientemente sobre cómo está el panorama laboral en Puerto Rico, esto es data que puede ayudar. Claro. Así que, pero también trabajadores están buscando también pues, dueños de negocios que puedan ayudar en el proceso. Fíjese, bueno, el estudio está dirigido, vamos a decir, a personal asalariado. Toda persona que sea mayor de 21 años, que labore en una empresa, en el gobierno, en una organización sin fines de lucro, sea a tiempo parcial o a tiempo completo, puede participar del estudio. ¿Quiénes quedan excluidos? Porque como tenemos que comparar los datos con el estudio anterior, pues excluimos a los dueños de negocio y excluimos a las personas que están autoempleadas. Ay, estoy excluida. Eso será otro estudio, ¿verdad? Que la ciencia se trabaja así, ¿verdad? De bloquecito en bloquecito, uno tiene que diseñar qué es lo que ¿verdad? Que uno puede abarcar en el estudio y decidimos trabajar con personal asalariado en este momento. O sea que es importante ese detalle. ¿Contemplan tal vez en un futuro analizar un poco cómo está, ¿verdad?, los que trabajamos por cuenta propia? Yo creo que sí, yo creo que el fenómeno de los cuentapropistas en Puerto Rico es digno de admirar porque es un sector pujante de la economía. Literalmente. Es un sector, claro, bueno, sí, es un sector, ¿verdad?, de gran importancia en nuestra economía y que hay que darle desde el punto de vista laboral, pues la importancia que revierte. Doctor, ese es el sector que más está creciendo. Hay muchas personas, ¿verdad?, que no han tenido otra opción más que literalmente trabajar por cuenta propia, como se le conoce, o por contrato, porque como que la tendencia está cambiando a eso.
Es cierto, los sociólogos del trabajo, entre ellos un alemán, Ulrich Beck, nos señala que el mundo del trabajo, el que conocieron nuestros abuelos, el que conocieron nuestros papás, ya ese mundo del trabajo parece que no va a estar allí. Y fenómenos como este, ¿verdad?, del contratista independiente y del autoempleo, pues parecen ser unas corrientes que se van a seguir en el futuro. Así que le dejo esa asignación ahí para que nos tenga presente. Bueno, importante entonces que tienen que entrar, repítame la página nuevamente sí, de la universidad para que las personas entren a ese enlace. Importante, son asalariados mayores de 21 años. Sí, es www.pucpr.edu. Ok, perfecto. Pues doctor, muchas gracias por haber estado aquí unos minutos en Dígame la Verdad. Muy agradecido a usted. Cómo no, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Me quedan 2 minutitos, pero voy a presentar a mi panel de periodistas. Voy con ellos ahora. Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas. Y ya tengo en línea telefónica a María Soledad Dávila Calero. Buenos días, María Soledad. Buenos días, Mili. Buenos días y a todos los que escuchan. Y tengo a Roby Cortés. Buenos días, Roby. Buenos días, Mili, a María Soledad y a todos los freelancers, que somos muchos, los freelancers más freelancers del mundo. ¿Qué dijiste? Los freelancers. Ay, miren, que te fuiste en English. Sorry. Exactamente, ya tú sabes. Pero somos los Mira, es que me parece chévere que estén haciendo este estudio, así nos ayuda a tener un panorama claro, pero también hay un sector que está creciendo mucho y es el sector de los freelancers, como dice Roby Cortés, de los que trabajamos por cuenta propia, así que eso debe también ser considerado porque es una tendencia que ya está aquí y vamos a ver que va a seguir creciendo. Bueno, rapidito, ya me invito a meter una pausa, pero María Soledad, ¿ya tienes luz o no? Ya tengo luz. Ay, qué ya bueno. Tengo luz. Pasé unas cuantas horas sin luz, pero por lo menos ya regresé, ya pude hacerme desayuno. Y bueno, y Robin, yo creo que desde anoche ya tú tenías luz, ¿verdad? Sí, yo tuve suerte, tuve nada más que 3 horas sin luz. Yo sé que todavía hay muchos, miles. Tuviste suerte, sí. Sí, hay 36,000 específicamente, fue lo que ha dicho Luma Energy, 36,000 abonados sin el servicio de energía eléctrica. Ya aquí el jefe, el iraquí, me ha dicho que me tengo que ir a una pausa, pero compañeros, se quedan en línea, que al regreso comenzamos el análisis. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Y ya estoy aquí de regreso en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya estoy con mi panel de periodistas. Yo le digo a Mardeli, que está aquí de visita, que se una de una vez, que se venga para acá. Si lo que queda, te unes al mambo. Estoy aquí con María Soledad Dávila Calero y Roby Cortés. Nos quedamos hablando. Entra ahí, muchacha, siéntate ahí. Y la licenciada Mardeli, sí. No, ay, padre, ayer nosotros tenemos un chat periodístico y ahí nos desahogamos con la falta de luz y qué sé yo. Mardeli se ha puesto lista, ya ella tiene su plan B. Buenos días, Mardeli. Hay que hacerlo. Alguien en Twitter puso que vivir en Puerto Rico es un deporte extremo. Ay, Dios, hay que querer el país, ¿verdad? Que estamos echando el resto los que estamos aquí trabajando y pues que buscamos quedarnos aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta situación del apagón de ayer. Les voy a poner a los compañeros un sonido del ingeniero Josué Colón, con quien hablé más temprano, donde él me explica que él entiende que por lo menos él ve poco probable que sea un acto de sabotaje. Vamos a escuchar. No, Mili, dentro de lo que es posible, pues todo es posible, pero dentro de lo que es probable, ¿verdad? Que es la parte importante y sustantiva aquí, pues es poco probable que alguien ajeno, por decirlo de esa manera, a las facilidades del centro de transmisión de Monacillo, haya tenido acceso a esa infraestructura de manera libre. O sea, si no es el lugar más custodiado del sistema
de transmisión de Puerto Rico, pues debe estar cerca. Para entrar a ese lugar en particular, tú tienes que pasar varios puntos de cotejo, incluyendo guardias de seguridad armados, para entrar a esa segunda verja que resguarda ese centro de transmisión. Tienes que obtener un permiso que se otorga desde el Centro de Control Energético por el supervisor que esté en el turno. Te tienen que dar una orden para entrar. Va a haber gente de seguridad también pendiente. Todo lo que ocurre ahí se graba, tanto en video como en los equipos que supervisan todas las operaciones del sistema. Por lo tanto, es poco probable, y si fue algo así, se va a saber porque ahí está todo documentado, todo grabado en video. Bueno, ahí escucharon lo que me dijo el ingeniero Josué Ortiz, que le entiende que es un poco probable, y él dice que ya para el lunes debemos tener un panorama más claro de qué fue lo que pasó, porque toda la data está allí, y entonces una investigación más profunda dentro de 2 semanas debemos tener también la información. Comienzo con María Soledad, voy con Roby, luego inserto a Mardeli. María Soledad. Sí, bueno, yo creo que ciertamente el sistema de energía eléctrica es un sistema que ya sabíamos que estaba dilapidado. Hace pocos años, en el 2018, Monacillo tuvo una explosión. Pero también es cierto que Luma lleva en la planta de Monacillo desde el 21 de mayo. Exacto. Con control de la planta desde el 21 de mayo. Así que me parece un poco irresponsable el que se tratara de empujar la idea de sabotaje cuando en ningún momento se plantearon indicadores reales de que eso pudo haber sufrido sabotaje. Ahora, más allá del aspecto particular de Monacillo, porque yo creo que parte del enojo que causó Monacillo es que ocurre dentro de un mar de apagones que han estado ocurriendo por las lluvias, por la vaguada. Entonces, lo que yo pienso es en el CEO de Luma diciendo que estamos listos para un huracán categoría 2, que como quiera no es suficiente porque María fue categoría 4, y llega una vaguada, y esto ha sido bregando con apagones tras apagones tras apagones. Así que aquí en realidad lo que yo he visto, más allá de la explosión o de qué causó la explosión, es que no me parece que estamos listos ni siquiera para el huracán categoría 2 que ellos dijeron. Roby. Bueno, me circunscribo a la conferencia de prensa de esta mañana. I don't know. No sé, todavía hasta ahora, pero no hay nada claro de qué es lo que te escucho lejos, Roby. Trata de ver. Ajá. Ahora. Ok. Nada, me circunscribo a la conferencia de prensa de esta mañana, donde pues la frase era, pues, yo no sé, I don't know. En este caso, pues todavía no tenemos una idea clara. Bueno, Luma no tiene una idea clara de lo que está sucediendo. No tiene una idea clara. Lo único que sí tiene claro es que hay 36,000 abonados a esta hora sin electricidad. Desde el momento en que ocurrió este evento, a las 6:15 de la tarde aproximadamente, todos los expertos, porque a todo esto no hubo nadie de Luma que contestara nada al respecto, por lo menos por las primeras horas. Los expertos que han trabajado allí durante décadas dieron la misma información. Es muy poco probable de que hubiese sido un evento de sabotaje por el lugar en donde ocurrió, que es el mismo lugar donde, dice María Soledad, el 11 de febrero del 2018 hubo una situación similar. Incluso lo tengo en mi Twitter, cualquier cosa lo pueden buscar. Y hubo la misma explosión, una explosión muy similar, y resultó ser, como siempre, pues se estaba diciendo de que era sabotaje y resultó ser una pieza defectuosa. En el caso de ahora veremos qué es lo que diga la investigación, pero nuevamente vimos en las redes, y no solo las redes, sino el mismo gobierno, en este caso el gobernador, la comisionada residente, y vimos incluso la Junta de Control Fiscal contestando sobre un apagón. Yo no es la primera vez que lo hace, hablando de que era un apagón breve, pero era la primera vez que yo he visto a la Junta de Control Fiscal respondiendo a una situación de apagón tan, inmediatamente con un comunicado de prensa a las pocas horas. Así que vimos como que una campaña en conjunto de tratar de poner la atención en que esto pudo haber sido una actividad criminal o algo, o como manos criminales del asunto.
pero hasta ahora los expertos que siempre nos han informado, que todavía siguen informándonos a pesar de que no les compete en este caso, pero lo conocen, dicen que este caso pues pudo haber sido algo normal que puede ocurrir en cualquier momento, esté Luma o esté quien sea. Así que, bueno, veremos a ver qué diga la investigación. Mardeli. Yo creo que es importante no saltar de inmediato a conclusiones. Hay que ser pacientes y esperar las investigaciones correspondientes. Tratándose del sistema energético y todas las regulaciones y leyes estatales y federales, pues uno no debe sorprenderse que el FBI lo anuncie o no, lo diga o no, pase por allí de una miradita y verifique. Yo creo que eso es un procedimiento estándar. Y los vídeos, allí están grabando constantemente. Claro, eso es un procedimiento estándar donde hay que llegar a una conclusión de qué fue lo que ocurrió. Pero hay que tener cuidado de no lacerar o dañar reputaciones de personas, de entidades o de organizaciones sin poder llegar a una conclusión. O aspectos que me llaman la atención, pues para el país, obviamente es una emergencia. A los economistas ya en su momento tirarán los números de cuánto fue la pérdida económica, el desajuste, la fibra emocional que nos toca a todos, porque yo escucho las plantas y me siento como que estoy otra vez en María. Es un estrés postraumático como colectivo. Y que en medio de toda esta incertidumbre, mire, la persona que te va a hablar en inglés. Yo sé hablar inglés, un montón de gente sabe hablar inglés, pero o lo masticamos. Pero no todo el mundo. Chévere. Es que es esa generalidad de pero que eso, o sea, ellos hace más de un año creo que deben saber de sobra que aquí hablamos español. Entonces, en medio de toda esta incertidumbre... Hoy en la conferencia tuvieron un traductor, por lo menos. Y ayer había uno, pero, mano, o sea, son momentos críticos donde primariamente tú necesitas, quizás hasta por, no sé si que te trae tranquilidad, pero que te hablen en tu idioma. Sí, para tú entender. Esa para mí es la primera falla. Llevan un año en transición, no tenían conocimiento de la fragilidad del sistema. ¡Wow! Sobre 100 millones gastados, y cuidado sin más, en este proceso de transición y muchas cosas que yo creo que pueden esto mejorar. a corto plazo lo que va a provocar es que más personas sigan haciendo el sacrificio personal de comprarse ya sea una batería grande de estas que vienen que son solares o una planta eléctrica. Sería bueno ver cómo están las filas hoy en los lugares donde venden plantas eléctricas, o que más personas sigan acariciando la idea de tener placas solares en su casa. Sí, a mí lo que me preocupa de ese sacrificio que están haciendo mucho es que están buscando cómo ponerle un impuestito a las personas que están haciendo ese sacrificio, ¿verdad? Porque es que no hay de otra, empujan a uno a eso. A tomar medidas, sobre todo si tienes familia, si tienes niños, pues hay otras consideraciones que uno tiene que tomar. Bueno, pero que sabían o que no, llevan un año, no me vengan a decir que tú no sabías que tenías toda esta avería. No. Llevas un año en transición, perdóname. Tú tenías que saber cuánta gente y todas las situaciones. Y nada, sí, llamó la atención, igual que otros periodistas, finalmente al hecho de que ellos aquí dijeron que estaban preparados por lo menos con categoría 2. Sí. Mira, ni para una llovinita. Era mejor que fueran transparentes y lo dijeran. Bueno, no me digas que vas a cargar a Puerto Rico así, para lo que están viendo por internet, con una mano, cuando tú no lo vas a hacer. Mira, si esto está chavo, dilo, mira, esto está chavo, vamos poco a poco y vamos a meter mano. Sí, no, y la verdad... No digas que está listo cuando no lo está. Sí, y la realidad, mira, me dijo Carmelo Ríos, me llamó la atención que había una lista de espera de estos empleados que al principio decidieron no irse con Luma, que ahora hay una lista de espera. Bueno, imagínate, te mandan adicto a hacer unas funciones que no has hecho en tu vida, pues algunos tal vez están reconsiderando, pero eso es lo que él me dice, unos 200, 300 empleados que pues decidieron no irse con Luma, pues ahora están supuestamente en lista de espera, según lo que me dijo el senador Carmelo Ríos. A mí me llamó eso un poco la atención. Ya me tengo que ir a la pausa, el jefe, aquí tengo un big boss llamado El Iraquí. Me voy a la pausa, pero quiero regreso a hablar. Carmelo Ríos me dijo que sí, que van a juramentar a Ricky Rosselló antes del 1 de julio. Wow. Lo van a juramentar, señores. ¿Pero hay certificación oficial ya? Sí, bueno, él me dice que la Comisión Estatal de Elecciones como que certificó, pero a mí lo que me llama la atención es que él dice que nadie aquí ha objetado su residencia en Puerto Rico. Yo, ¿en qué residencia? Si la casa que él tenía la vendió y él dice en el artículo... Rosario no radicó un recurso. Sí, pero ese es el recurso para... déjame ver, déjanos confundirme. Me voy a la pausa y regresamos para hablar de ese tema.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y estoy con mi panel de periodistas, María Soledad Dávila Calero, Roby Cortés y la licenciada Mardelis Jusino. Ya hablamos un poquito sobre la situación de energía eléctrica. Vamos a hablar, dejé sobre la mesa el tema de Ricardo Rosselló. Y pues me comentaba el senador Carmelo Ríos, quien a su vez es el secretario general del PNP, me dijo que pronto van a estar juramentando a todos los delegados que salieron electos en mayo. Él me asegura que el dinerito para estos delegados va a aparecer. Y ya se está trabajando el reglamento, viene un Shadow Congress para Puerto Rico para ayudar a los delegados a entender el funcionamiento. Y él asegura que, obviamente, antes del 1 de julio, pues van a ser juramentados y eso incluye a Ricardo Rosselló. Me dice Mardel, y tiene toda la razón, que el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, presentó un recurso cuestionando, ¿verdad?, la residencia de... Comienzo contigo, Mardel, entonces voy con María Sola y luego con Roy. Sí, de hecho, Nelson Rosario le dijo a Julio Rivera Saniel esta semana que radica un recurso donde cuestiona que Ricardo Rosselló no cumple con los requisitos que establece la ley electoral para, en este caso, ¿verdad?, ser un congressman en the shadows, no sé, no recuerdo la traducción al español, pero ser un cabildero en la sombra, gracias. Ser un cabildero por la estadidad. De agua, en español es de agua. Creo. Yo creo que si la ley lo permite, hay algo que se llama prudencia. Hay un recurso radicado, particularmente con el candidato que ha salido electo. Yo creo que sería mejor esperar a ver qué pasa, ¿verdad? Y si él cumple con los requisitos, pues ahorre ese recurso y pruebe, y si no, el que no tiene echado tiene sospecha, ponga sobre la mesa. Eso es lo que yo haría. Mire, si yo cumplo, ponga sobre la mesa que usted sí los cumple. Yo creo que hay que ser prudente en ese sentido. Y los chavos como que no han aparecido, hay otros que han dicho que no podrían estar full time. Vamos a ver qué pasa. No, bueno, y hay muchos que van a estar trabajando desde acá. Creo que el de apellido Fortuño tiene intención de mudarse a Washington D.C. Los demás pues estarían trabajando, muchos de ellos desde acá. Así que eso va a estar interesante. La información que yo tengo es que yo creo que ese dinero no se va a asignar. Pero nada, el tiempo dirá qué va a pasar con eso, porque hay muchos de ellos que han dicho que si no hay money... Melinda Romero fue totalmente transparente y honesta en ese aspecto. Dijo, si no hay dinero, pues mira, yo tengo una familia que mantener. Sí, y hay que analizar, ¿verdad? Hay una realidad. Tiene que hacer su análisis. Pero bueno, María Soledad. Sí, mira, yo, de nuevo, hay una reclamación del comisionado de Proyecto Dignidad. Ahí también me parece que se está usando una retórica de persecución que la he visto varias veces y me parece problemática, como el tratar de comparar el caso de Gigi Fernández con Residente, que fue lo que trajo el senador. Sí, que no hay forma de hacer esa comparación, de verdad que es que a veces se pone... Mira, la realidad del caso es que no es que le dio trato distinto. Gigi Fernández había aseverado que no había venido aquí como en 17 años y llegó a sacar la tarjeta electoral y no tenía residencia. Exacto. En el caso de René Pérez, tenía una residencia y él probó que estaba pasando la pandemia aquí en Puerto Rico. Así que no es que hubo un trato desigual, es que los factores de los casos eran distintos. Así que me preocupa que se esté tratando de usar esta retórica de persecución cuando en realidad no la está. Y Ricardo Rosselló ha aseverado que él vive en Virginia. Él sacó la tarjeta de la licencia de conducir de Virginia, en la que él queda inscrito como elector allá. O sea, hay unos cuestionamientos válidos que coincido entonces con Mardelli. Lo prudente es esperar a que se dilucide, no juramentar a alguien para después tener que virar. Sí, y ¿estamos a cuánto ya? Estamos hoy a 11. Y eso obviamente se va a dar antes del 1 de julio. Y en cuanto al presupuesto, al final del día, promesas claras. Si no está dentro de la propuesta que la Junta de Control Fiscal va a certificar, no está. Bueno, Roby,
veremos de dónde sacan el dinero, nuevamente. Yo espero que no sea nada eh, del CARES Act o de algo así. No, por favor. Y si no hay chavos, veremos mucha gente a lo mejor diciendo que por razones personales, familiares o algo de momento. No, de salud, no sé. Mira, yo he estado cubriendo lo del centro de diabetes que necesita 2 millones para operar, algo que es sumamente importante para este país. Y me van a conseguir 1.1 para unos delegados. O sea, prioridades. Y que Bustelo lo dijo en las propias vistas de Hacienda. Él dijo, mira, el problema de la diabetes en Puerto Rico es un problema crónico. El no financiar el Centro para la Diabetes abona a que ese problema sea más crónico y no ayudar a que las poblaciones tengan mejores dietas, mejor acceso a recursos, lo que a su vez crea un problema de costos de salud que ya para el Estado. Uh-huh. Sí, Roby, tú no, que te interrumpí, sorry. No te preocupes. Hay mucha mujer aquí, estamos dominando. Está bueno que estamos abordando esta conversación. Yo creo que es importante entonces darnos cuenta del dinero. Eso es importante porque no es lo mismo 2 millones que salvan vidas a 1.1 para hacer sombra de congresistas en el Congreso si te dejan entrar, porque no sé cómo van a tener clearance para entrar, pero bueno, lo dejamos ahí. El recurso está radicado en esos Rosario el pasado 6 de junio. Y nuevamente, además de lo que menciona María Soledad, de que Rosselló tiene identificación de votación en Virginia, obviamente leímos la entrevista en el New York Times, no fue en el periodiquito de la esquina, fue en el New York Times, donde él dice que vive en Virginia, y nuevamente la alegación de que vive en Puerto Rico, pues ellos también lo refutan en el sentido de que el domicilio donde él puso que recibía se puso en venta, se vendió en el 2017, y esa es la de lo que alega en este caso Nelson Rosario del Proyecto Dignidad. Yo de verdad, a menos que el juez decida pues no darle lugar a esto, pero hasta ahora no ha habido ningún tipo de movimiento en cuanto a esto, llevamos una semana. Veremos si finalmente el juez decide dar a lugar la querella o lo echa para el lado, y veremos entonces si finalmente Rosselló termina siendo entonces una sombra, como el Shadow Congressman. Un Shadow Congress. Nada. Okay. Una buena sombra ahí. El tiempo dirá, solamente me quedan 3 minutitos, nada, rapidito, pues mira, se aprobó, por lo menos el gobernador convirtió en ley el retiro digno. Sabemos que esto está un poco cuesta arriba porque la Junta va a ir a los tribunales sobre esto, así que vamos a ver qué ocurre ahí. Comienzo contigo, Roby, voy con Mardel y luego con María Soledad, rapidito, no se me tarden para que todos puedan decir algo. Pues esto es muy sencillo, el retiro digno, muy buena iniciativa, pero que no va a tener éxito porque, como hemos visto últimamente y lo sabemos desde hace 5 años, la Junta de Control Fiscal es quien decidirá al final, y de todas es raro la situación jurídica que caiga a favor entonces del gobierno de Puerto Rico. Nuevamente estaremos a merced de los jueces al respecto. Mardeli. Sí, yo creo que no podemos ignorar el elefante rosita en la habitación, pero es probable que esto, al tener que pasar por el crisol de la Junta o de una juez o de promesa o todas, pues no se pueda dar si se entiende que es inconsistente con el plan fiscal, que es lo que probablemente vaya a ocurrir. Pero yo creo que es importante que el gobierno deje establecido cuál es su política pública al respecto, aunque no prevalezca. O sea, yo creo que eso, por lo menos para dejarlo claro para el récord, pues quizás es importante dónde ellos están parados, aunque eso pues no llegue a donde tiene que llegar. Ayer el licenciado Rolando Manoli me decía, y él me lo había comentado en el pasado, que aquí puede haber como una ficha de tranque o de juego de que el plan, exacto, el plan fiscal o el plan de el ajuste de la deuda, el plan de ajuste de la deuda. ¿Sabes qué? Si tú no me apruebas esto, yo no te voy a aprobar, porque lo del plan de ajuste de la deuda tiene que pasar por la legislatura. Y paso con María Soledad con eso. Eso es a lo que yo iba. Mira, independientemente de si la Junta la elimina o lo lleva a título 3 y título 3 pues veta esa ley, al final del día lo que esa ley dice es la legislatura no va a aprobar, no va a viabilizar un plan de ajuste de deuda que recorte las pensiones. Exacto. Si tú quitas la ley y como quiera la legislatura no viabiliza un plan de ajuste de deuda, de recorte las pensiones, como quiera tienes el efecto del proyecto.
Sino, y para que la gente entienda, el plan de ajuste de la deuda no es otra cosa que el plan de cómo le vamos a pagar a los acreedores. Así que... ¿Cómo y cuánto? Exacto, así que es interesante. Compañeros, gracias por siempre decir presente, se me cuidan mucho, lindo fin de semana y qué bueno que viernes de lluvia, chocolatito caliente, lo que hay que tomar. Bueno, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.